del entorno familiar interno, mejor, pues, ¿no? Para no tener problemas de seguridad. No quiero comprometerlos a algo que no, que sea peligroso, ¿no? Simplemente es un ejercicio, nada más que eso. Ok. Este, muy bien. Vamos a hablar ahora sobre lo que son pólipos. En general, pólipos hay en una serie de cavidades, ¿no? Pólipos, hemos visto de los pólipos de la vesícula, ¿no? Les comentaba que estos pólipos podrían ser lesiones precancerosas en la vesícula cuando son más de 1 centímetro, ¿no? Les comenté eso, ¿no es cierto? ¿Lo recuerdan? Cuando una vesícula, el hallazgo de una ecografía, tenemos un pólipo de menos de 5 milímetros, pues son por lo general lesiones de colesterol, ¿no? Y cuando son más de 1 centímetro pueden ser lesiones adenomatosas o cancerosas que requieren de una colecistectomía. Entonces, la norma es que los pólipos de menos de 5 milímetros no se debe hacer colecistectomía, es solamente observar. Y cuando se trata de pólipos de más de 10 milímetros en la vesícula, la norma es operar y hacer el examen postquirúrgico de la lesión. Entre los pólipos de 5 y 10 milímetros, se adopta una conducta expectante, se hace controles seriados, ¿no? Para ver si es que hay un crecimiento del pólipo. Pero bueno, pólipo es todo tipo de tumor o de crecimiento de tejido sobre una superficie hueca, ¿no? Tenemos pólipos, les decía, en la vesícula, en el estómago, en la nariz, ¿no? Y en el caso del colon y del aparato digestivo, pues tienen una consideración especial, porque los pólipos pueden ser lesiones precancerosas, ¿no? Y hay una secuencia en el colon ya estudiada de lo que es el adenoma, adenocarcinoma. Entonces, hay toda una estrategia de la búsqueda del pólipo para cortar la secuencia y prevenir el cáncer de colon. Hay pólipos que pueden crecer de manera aislada, personas que pueden tener un crecimiento de pólipos de manera aislada, circunstancial, o hay también enfermedades en las cuales hay familias que tienen crecimientos de pólipos de manera múltiple y que tienen una mayor tendencia a el cáncer de colon. Sí, no, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Por vemos. ahí alguien preguntó que no podía verla La en el chat. pregunta es Alguien que comentó. sigue en la primera diapositiva. Sí, todavía estoy en la primera. Ah, ya, gracias. Ok. Sí, estoy hablando de manera introductoria. Bien, entonces hay familias que tienen, por genética, tienen tendencia a generar múltiples pólipos y esos son los síndromes polipósicos, en las cuales hay inclusive cientos de pólipos en el colon, ¿no? Y hay una tendencia marcada a la aparición de cáncer en esta familia. Por si acaso, el nombre pólipo viene de pulpo y tiene que ver pues con la cabecita del pulpo, supongo yo, ¿no? Y, esta cabecita tiene algunas veces un pedículo, se llama, ¿no? Es una estructura que lo une al cuerpo o a la pared del colon en todo caso, ¿no? O hay pólipos que no tienen ese pedículo y están pegados sin un pedículo, sin una estructura pedicular que lo una, y eso se llaman pólipos sésiles. Entonces los pólipos pueden ser pediculados, es decir, con un tallito, o sésiles, de acuerdo a la implantación. Entonces, los pólipos son
tumores que protruyen hacia la luz, en este caso, hacia la luz gastrointestinal, ¿no? Puede ser el estómago, el intestino o el colon. Según cómo se implanten, pueden ser sésiles cuando la implantación es de una base amplia, o pueden tener una estructura que los una a la pared, un tallo, ¿no? Que es un pedículo, ¿no? Y a eso se llaman pólipos pediculados, ¿no? Cuando tienen ese tallo, o cuando hay una forma intermedia que es los subpediculados. Según el número de pólipos, si son unos cuantos pueden ser únicos, ¿no? Si es uno y son unos cuantos pueden ser múltiples, ¿no? Pólipos únicos o múltiples. Pero si en el caso del colon, cuando se excede más de 100 pólipos en el colon, entonces hablamos de poliposis. Entonces, poliposis requiere que existan alrededor de 100 o más pólipos en el colon. Ahora, estos pólipos, el hallazgo del pólipo ya sugiere que podría haber en el futuro una posibilidad de cáncer, ¿no? A partir del crecimiento del tejido dentro del mismo pólipo. Y en base al tamaño, ese riesgo se ha considerado que cuando es de menos de 2, cuando es más pequeño, esa probabilidad es menor. Entonces esa probabilidad es menos de 2% en lesiones que son menores de 1.5 centímetros, es de 2 a 10% en lesiones que están entre 1.5 a 2 centímetros y más de 10% en lesiones de más de 2.5 centímetros. Es decir, a mayor tamaño, mayor riesgo de que se conviertan en cánceres. Hay pólipos, hasta ahora lo que hemos hablado es de la forma, pero estos pólipos tienen una estructura histológica que los diferencia. Entonces, si bien puede tener una forma similar, estos pólipos tienen características microscópicas que los diferencian. En general hablamos de pólipos adenomatosos o adenomas y pólipos no adenomatosos. Dentro de los pólipos no adenomatosos tenemos los hiperplásicos, los amartomatosos, los juveniles y los inflamatorios. Y los tipos de adenomas son los tubulares, los tubulovellosos, los vellosos y los cerrados. Esto lo deben haber visto en patología, supongo. Los pólipos hiperplásicos son frecuentes. Cerca del 30% de los pólipos que se logran encontrar son pólipos hiperplásicos. Suelen localizarse en la parte distal del colon y en el recto. Y aquí las glándulas tienen un aspecto de sierra, por eso cerrado. Esto forma parte de un espectro de lesiones que son los pólipos cerrados, ¿no? El pólipo hiperplásico forma parte de ellos, que potencialmente pueden derivar a el cáncer colorectal a través de una vía que es la llamada vía cerrada. Algunos de estos pólipos pueden tener mutaciones del gen KRAS. Existen adenomas cerrados que tienen una característica mixta de ser hiperplásicos y de ser adenomas. La mayoría de ellos son sésiles y se ubican en el colon proximal. Las glándulas se ramifican y en los núcleos puede haber atipicidad. Tienen asociación con el cáncer colorectal y también están asociados con la vía cerrada para la formación de cánceres. Aquí hay metilación de genes supresores de tumores y mutaciones del gen BRAF. Los pólipos amartomatosos están presentes en el síndrome de Potts-Jeghers. Son más frecuentes en el intestino delgado, aparecen en jóvenes de 20 a 30 años, pueden ser sésiles o pueden ser pediculados. Las glándulas son desorganizadas y se forman nacen de un eje, ¿no? De músculo liso originado en la muscularis mucosae.
6 a 12% de estos pólipos eritematosos tienen una transformación hacia el cáncer. Los pólipos juveniles aparecen en las 2 primeras décadas de la vida, frecuentemente se ubican en el recto y la característica es que las glándulas son tortuosas y de apariencia quística, en la cual esos tipos de quistes están rellenos de moco. Usualmente esos pólipos se manifiestan por sangrados en estos pequeños, ¿no? Son generalmente niños o adolescentes que se presentan con sangrado rectal. Finalmente, los pólipos adenomatosos propiamente dichos, que son después de los hiperplásicos los más frecuentes, ¿no? O junto con los hiperplásicos los más frecuentes. Existen 3 formas histológicas que se diferencian: los tubulares, los vellosos y los tubulovillosos. Los tubulares tienen una arquitectura glandular y los vellosos son más que todo papilares. Los tubulares son el 85% de los pólipos adenomatosos y los vellosos el 5%, siendo los tubulovillosos el 15%. La mayoría de los pólipos de menos de 1 centímetro suelen ser tubulares y la mitad de los pólipos de más de 2 centímetros suelen ser vellosos. Esta es una cuestión más que todo estadística. El tipo de epitelio o el epitelio de estos pólipos suele tener displasia, sea de bajo o de alto grado. Si la displasia es de alto grado, eso ya se considera un carcinoma in situ, o lo que sería un T1, ¿no? El riesgo de hallar displasia de alto grado y adenocarcinoma se incrementa con el tamaño del pólipo, como hemos visto anteriormente. Y también hay mayor riesgo de adenocarcinoma cuando el pólipo es de tipo velloso. O sea, el velloso tiene mayor riesgo de malignización. También hay mayor riesgo de cáncer cuando se incrementa el número de pólipos. Entonces, el riesgo se incrementa en base al tamaño. Si el pólipo es más grande, tiene mayor riesgo de aparición de cáncer. Es mayor riesgo en base al tipo. Si el tipo es velloso, y se incrementa el riesgo cuando hay mayor número de pólipos. El 10% de los pólipos de tipo adenomas de más de 2 centímetros ya suelen tener un foco de adenocarcinoma dentro del pólipo. Entonces esa sería la estructura de un adenoma tubular comparado con un adenoma velloso, ¿no? Tienen una estructura histológica diferente y con la endoscopía, con cierto tipo de técnicas, es posible diferenciarlos también. A simple vista, con una endoscopía de luz regular, no es muy notoria las diferencias, ¿no? Pero, como les digo, con ciertos tipos de técnicas endoscópicas se les podría diferenciar. Ahí hemos hablado de que los pólipos pueden convertirse en cáncer y entonces existe una secuencia de adenoma a cáncer. En esto lo que ocurre es de que hay una secuencia también de mutaciones. Se supone que existe esta secuencia de mutaciones desde la línea germinativa, ¿no? O mutaciones que van apareciendo, digamos, durante la vida de las personas que van convirtiendo el epitelio normal en un cáncer pasando por los adenomas, ¿no? El primer paso sería, pues, una mutación del gen APC que llevaría a la formación del adenoma con displasia de bajo grado. Luego, la mutación del gen KRAS, que llevaría al adenoma con alto grado de displasia.
y luego otras mutaciones en otros genes tipo TP53 y SMAD4 que llevaría al carcinoma. Aquí lo importante es el hecho de que, de acuerdo al número de mutaciones que se van presentando en un determinado número de años, progresivamente se van generando los cambios en la estructura del el epitelio que van llevando a la formación primero de los pólipos y después estructuralmente aparece la displasia que se va convirtiendo primero de bajo grado a alto grado y finalmente al cáncer, ¿no? Con la- el agregarse estas mutaciones. Decíamos de que hay la posibilidad de que una persona tenga un pólipo, ¿no? De manera aislada en el curso de su vida en base a una serie de características que pueda tener esa persona sin necesidad de tener algún gen alterado, ¿no? Pero hay familias, hay personas que tienen ya alteraciones genéticas importantes de nacimiento que los lleva a que en el colon se forman eh, decenas o más, que pueden cubrir más de 100 pólipos en el colon, ¿no? Y que los llevan a un mayor riesgo de cáncer a edades muy tempranas, ¿no? Estos son los síndromes polipósicos. De los más conocidos son la poliposis adenomatosa familiar. Esta es una enfermedad autosómico dominante. Significa que con la presencia de uno de estos genes se manifiesta la enfermedad. Entonces, el gen que se muta es el gen APC, ya es un gen que se muta pero de nacimiento. Y aquí lo que ocurre es una alteración en el brazo largo del cromosoma 5. La penetrancia, es decir, la aparición del fenotipo, luego de que ha habido esta mutación, es casi completa. 20% de estas mutaciones son de manera, digamos, circunstancial, ¿no? O de novo, como dice ahí. Y el fenotipo es la aparición de múltiples pólipos, ¿no? Más de 100 pólipos cuando hablamos de síndromes polipósicos, que también no solamente afectan al colon, sino también pueden afectar el estómago y el intestino delgado. La casi totalidad de afectados van a desarrollar cáncer colorectal entre los 30 y los 40 años. En las familias en las cuales hay este antecedente, se debe hacer exámenes de proctosismoidoscopías de manera anual desde los 13 a 15 años. Y una vez detectada la enfermedad, el tratamiento se considera que debe ser una colectomía o inclusive una proctocolectomía a los que llegan a los 25 años de edad. Estas poliposis adenomatosas familiares tienen variantes. Una de esas variantes es la poliposis adenomatosa familiar atenuada, en la cual hay un menor número de adenomas, el inicio de la enfermedad es más tardío, por lo general el cáncer aparece 15 años más tarde de lo usual, en promedio. La otra es el síndrome de Gardner, en la cual la característica es que además de los pólipos del colon, aparecen hipertrofia pigmentaria de la retina, tumores óseos, tales como osteomas mandibulares y tumores desmoides. Y el otro síndrome es el síndrome de Turcot, en la cual además de la poliposis, estas personas presentan tumores del sistema nervioso central, principalmente meduloblastomas. Hay además una poliposis asociada al gen MYH, cuyo fenotipo, es decir, cuyas características clínicas son similares a la de la poliposis adenomatosa familiar, pero la mutación no ocurre en el gen APC, sino en ese gen MYH. Esa es otra forma de poliposis que también se puede encontrar. Otras poliposis, tenemos la poliposis juvenil, que hay múltiples pólipos juveniles en el colon.
a veces también puede encontrarse en estómago o intestino delgado. El cáncer colorectal aparece en el 15% de los afectados y 20 a 30% tiene mutaciones en el gen SMAD4. Otra poliposis es la poliposis cerrada. El riesgo también tiene un riesgo incrementado de cáncer colorectal. El síndrome de Peutz-Jeghers, de transmisión autosómico dominante, en las cuales habíamos conversado que los pólipos son de tipo amartomatosos en estómago e intestino delgado, cuya característica es la pigmentación oscura en la mucosa oral y los labios. Este síndrome está asociado a una mutación en el gen STK11. Y finalmente la enfermedad de Cowden, que también es un síndrome de polipósipo hereditario, en la cual también hay amartomas, ¿no? Pero en piel y mucosas. El gen es el afectado es el gen PTEN, y también se asocia este síndrome con el cáncer de tiroides y de la mama. Entonces, podemos tener pólipos en la población general, ¿no? Como manifestación de una mutación genética que se presenta de manera esporádica, cualquier persona que no tenga ninguna afección hereditaria. O podemos tener problemas polipósicos en familias cuyas, que tienen una mutación especial y que van a condicionarlos a una predisposición al cáncer de colon, ¿no? Lo más común que vemos, obviamente, son estos pólipos que aparecen de manera esporádica y muchas veces son materia de consulta a la práctica clínica que llegan los pacientes para hacerse los despistajes, ¿no? Se hacen los despistajes de colon, de cáncer de colon, y tenemos muchas veces como hallazgos los pólipos. La conducta es retirar los pólipos mediante las técnicas de polipectomías y de esa manera revertir el proceso, la historia natural, para poder prevenir el cáncer de colon. Ahora vamos a hablar algo de cáncer colorectal. En la incidencia global en el mundo es el tercer cáncer en frecuencia. Y es un cáncer que está en aumento por las condiciones de vida de la población general, el tipo de dieta que se tiene en la civilización occidental ha incrementado últimamente este tipo de cáncer. Y en cuanto a mortalidad, a nivel global es el cáncer, el segundo cáncer que con mayor frecuencia como causa de muerte en el mundo, ¿no? Luego del de pulmón y seguido por el de estómago. En Perú, para 2018, en cuanto a incidencia de cánceres para ambos sexos, luego de estómago, el cáncer de colon es el cáncer más frecuente. Y en cuanto a mortalidad de todos los cánceres para ambos sexos, primero estómago, pulmón, próstata y en cuarto lugar está colon, colorectales. Es relativamente infrecuente en menores de 50 años y si aparece en un menor de 50 años es probable que exista un síndrome de cáncer hereditario, tal como por ejemplo las poliposis adenomatosas de que habíamos hablado hace un momento. La gran mayoría de cánceres colorectales se desarrolla a partir de pólipos adenomatosos. Solo una pequeña porción de los adenomas se desarrolla en cáncer, ¿no? Si bien ocurre esto,
de que no todos los pólipos van a desarrollar cáncer. Sí es una política buscar los pólipos y erradicarlos, extirparlos, ¿no? El proceso desde la aparición del pólipo hasta que se convierte en un cáncer, este pólipo puede durar hasta 10 años. La evolución de cáncer inicial hacia un cáncer avanzado también es progresiva y es lenta. Por lo tanto, este cáncer detectado a tiempo, digamos, hay una oportunidad terapéutica para poder hacer un tratamiento curativo, ¿no? Si bien es un cáncer muy frecuente, da oportunidad a poder dar un tratamiento curativo. El problema es que cuando no se hacen estudios, la enfermedad puede progresar y ya en estadios avanzados sí, ya la mortalidad sí es muy alta. Hay que considerar el síndrome de Lynch, o también llamado el síndrome de cáncer colorectal no polipósico, es decir, algunos de los cánceres de colon no se originan en un pólipo. De los cánceres de colon hereditarios, este es el más frecuente. Tiene una transmisión autosómico dominante. El cáncer se desarrolla antes de los 50 años y el lado del colon que más lo desarrolla es en el lado derecho. Aquí este cáncer o este síndrome de Lynch está asociado a mutaciones de genes reparadores de ADN. Por ejemplo, el MLH1, el MSH2, MSH6, PMS2. También están asociados de lesiones del gen EPCAM y también por inactivación del gen. Este gen EPCAM lo que va a causar es una inactivación del gen MSH2, que es otro gen que es también de los iniciales, ¿no? De los primeros mencionados. Entonces, al parecer lo que está ocurriendo con estas mutaciones genéticas, lo que pasa es de que, bueno, hay errores en la reparación del ADN y la inestabilidad de microsatélites. Entonces, cuando se presentan este tipo de mutaciones genéticas, el riesgo de cáncer colorectal va de 40 a 80%. Pero como el problema es de reparación del ADN, no solamente pueden haber cánceres colorectales, sino también de otros órganos. Entonces, por ejemplo, puede haber cánceres de endometrio, cánceres de estómago, de ovario, de intestino, de piel, del sistema nervioso central. Pero parece que principalmente afecta lo que es la parte colorectal. Los tumores no expresan el gen mutado, presentan inestabilidad de microsatélites. Los miembros de las familias afectadas deben vigilarse mediante colonoscopía todos los años desde los 25 años de edad. Y bueno, lo más frecuente es los cánceres colorectales esporádicos, es decir, en los cuales no hay una mutación genética previa. Entonces esto ocurre en personas mayores de 50 años. Aunque no hay una mutación genética, sí interviene mutaciones en los genes a través de factores ambientales que van a desarrollar el cáncer. Bueno, en estas personas se activan el gen KRAS y se inhiben genes supresores como el APC, el SMAD4 y el TP53. Un grupo de estos pacientes tienen antecedentes familiares de cáncer colorectales, no siendo cánceres hereditarios, se agrupan como carcinomas colorectales familiares.
Entonces, la gran mayoría de cánceres son esporádicos, cánceres colorectales son esporádicos. Dentro de estos esporádicos hay un componente familiar no hereditario, y de los hereditarios, el cáncer más frecuente es el síndrome de Lynch, y una muy pequeña proporción son los síndromes polipósicos, cánceres derivados de síndromes polipósicos, y aún mucho menor los cánceres que vienen a consecuencia de enfermedades inflamatorias del intestino, como la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Dietas altas en grasas, en carnes rojas, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, tener un familiar con cáncer colorectal. El riesgo de cáncer se va a incrementar si aparece antes de los 45 años, si hay más de 2 familiares con el mismo diagnóstico. Posibles protectores son contra el cáncer, es una dieta rica en verduras, sobre todo en verduras, ¿no? Una de estos tipos de dietas es la dieta mediterránea. También sería un factor protector el uso de antiinflamatorios, en especial el ácido acetil salicílico y los inhibidores COX-2. Estos tendrían un efecto protector contra el cáncer, pero no está indicado el uso de antiinflamatorios como medida protectora contra el cáncer, ¿no? Eso no es salvo que tenga la necesidad de usarlo por algún problema cardiovascular. Pero como medida general, en la población general, no está indicado el uso de antiinflamatorios como medida protectora contra el cáncer colorectal. ¿Por qué no está indicado? Porque darlo a la población general va a generar mayor, en términos generales, va a ocasionar mayor número de complicaciones producto del medicamento que un beneficio en cuanto a la reducción del cáncer. Entonces, por eso es que no se usa como una medida de prevención del cáncer colorectal. ¿Cómo se van a presentar clínicamente estos cánceres? Bueno, si se trata del colon izquierdo, ustedes saben pues que cuando se está formando en el lado perdón, en el lado izquierdo y en el recto, las deposiciones ya van a estar formadas, son sólidas, y el crecimiento del tumor va a obstaculizar que estas deposiciones que ya tienen cierta consistencia puedan progresar, y entonces se van a manifestar por obstrucción. Y eso va a generar cólico, estreñimiento, y puede llegar a producirse la obstrucción intestinal. Entonces, los síntomas del colon izquierdo y del recto van a ser esos, ¿no? Además que por la cercanía al recto pueden haber, pues, al ano, pueden haber sangrado rectal y tenesmo. En cambio, en el lado derecho, en los tumores proximales, como las deposiciones son, en ese punto, son líquidas todavía, entonces no va a haber síntomas obstructivos, y los tumores pueden crecer más y ser más